¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más en este viernes con Roberto Oscar Reyes, general de brigada, y con José Alberto Vázquez, subteniente, protagonistas del combate de San Carlos en el marco del conflicto de Malvinas, que siempre lo tenemos presente y siempre nos traen algunas novedades en el marco de lo que es el relato histórico de lo que ocurrió. Y van a estar hoy aquí en Jujuy, ya voy a conversar con ellos en un minuto nada más. Bueno, a esta hora el gobierno del señor Morales pelea contra la mala praxis. Hay un claro error en el diseño macro, me parece a mí, de la gestión del señor Morales. Tal es así que se ha generado una deuda impagable. Y esto ha provocado en el gobierno que se tome una serie de medidas muy cuestionadas desde el punto de vista institucional y político. De manera que lo que viene para los próximos meses de la gestión es el plan bombero. Evidentemente, por lo que vemos, el actual cuadro de situación de la provincia de Jujuy se compone de un muy mal diagnóstico inicial y de mucha mala praxis posterior. Estos dos componentes grafican de alguna manera la complejidad de la crisis en la que estamos. Y un aspecto de la mala praxis tiene que ver con la receta de Morales para enfrentar la crisis. ¿Qué hizo? Populismo. Que es el equivalente al despilfarro, me parece a mí, irresponsable de los recursos. 1.000 millones de pesos, por decir un ejemplo, que nadie sabe cómo se gastaron ni para qué en lo que se denomina el plan Jujuy Asiste y Reactiva, tras el impacto de la crisis como consecuencia de la devaluación, en fin. Es decir, que terminó aplicando la misma receta que ha fracasado a lo largo de todos estos años. De manera que estamos frente a un escenario muy complejo. Y se produce un fenómeno raro. Tenemos una gestión que ha fracasado, pero que simultáneamente ha sido autorizada a gobernar o a administrar, si usted quiere, los próximos 4 años. De manera que esto confirma que algo raro nos está pasando como sociedad, tema que hemos analizado en más de una oportunidad. Y digo que son meses complicados porque frente a la crisis tenemos una dirigencia que está afectada por una suerte de narcisismo patológico con desconexión de las penurias de los jujeños de carne y hueso. Mientras la hora, le doy ejemplos, mientras la hora exige paciencia y prudencia, tenemos un gobernador que naturalmente está sacado por haber perdido el control de su administración por el contexto. Tenemos un gobernador que revienta un celular en una mesa en una conversación con productores tabacaleros. Mientras la hora exige sentido común, tenemos los diputados nacionales del señor Morales en el Congreso que apoyan con su voto, como ocurrió, la emergencia alimentaria. Y simultáneamente los diputados del señor Morales, de la legislatura local, se oponen a la emergencia alimentaria. De manera que el nivel de chifladura es muy importante en estos señores, o en esta dirigencia, que tiene la responsabilidad de administrar la crisis, ¿se da cuenta? Es una larga lista de desaguisados que no hacen más que crispar el espíritu de la sociedad. Ni siquiera, fíjese, un buen plan, que es lo que vendría bien a esta hora, garantiza la paz social y la gobernabilidad. Me parece a mí que solo el regreso de la sensatez va a comenzar a, por lo menos, intentar que seamos una sociedad normal a esta hora o en los próximos meses o en los próximos años. Mientras no vuelva la sensatez, no tenemos solución. En un minuto vuelvo y hablo con los protagonistas del combate de San Carlos. En un minuto. Gracias, director, muy amable. Bueno, como lo anticipaba Roberto Oscar Reyes, general de brigada,
retirado, y José Alberto Vázquez, subteniente, protagonistas del histórico combate de San Carlos. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Bien? Bien, Bueno, gracias a Dios. han sido bienvenidos en la provincia de Jujuy. Totalmente. Sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, van a estar hoy en la legislatura con otra versión o con una versión más completa de los detalles de lo que fue ese combate. Sí, el año pasado cuando me tocó dar la charla, hablé de mis vivencias, ¿no? Esto va a ser un poco más estructurado, porque Roberto es ordenado en eso, y completado con la vivencia de él, con la experiencia de él. Si bien yo el año pasado lo relaté, pero no es lo mismo tenerlo a él que cuente personalmente lo que vivió, ¿no? Sí, sí. Cuando dice que más ordenado es tratar de cronológicamente ir presentando la operación que realizó el equipo de combate Güemes, esta operación San Carlos, desde sus inicios, desde sus orígenes en Darwin hasta su finalización en Puerto Argentino y luego también regresando a Darwin para continuar el combate a fines de mayo. Ajá. Esa es la idea. Digamos que Darwin y San Carlos en Darwin arranca la operación. Correcto. Y finaliza nuevamente en Darwin, después de haber sido recuperados en Puerto Argentino y reenviados a seguir combatiendo para la defensa de Darwin a partir del 27-28 de mayo. Bueno, relátenme los aspectos más impactantes de esta experiencia, digamos, esas horas que han sido dramáticas, me imagino. Sí, esto comienza en la segunda semana de mayo, Sí. 12, 13 de mayo, cuando el comando de Puerto Argentino ordena una operación a una sección que estaba que formaba parte de la Fuerza de Tarea Mercedes en Darwin, para que esa sección dé la alerta temprana sobre la aproximación de buques ingleses. Comienza con eso. Es ordenada a mi sección para que lleve adelante la operación. A los pocos días, esta misión estaba en claro, con la intención de, como sabíamos que hacían escucha a los ingleses, seguramente para distorsionar un poco lo que iba a pasar. El día 13 llega realmente encriptada la misión que reforzaba la sección que iba a hacer la operación con una sección apoyo y ordenaba al jefe de compañía con un pelotón comando que condujera esa operación. Y el lugar no iba a ser el que se había dado inicialmente, sino iba a ser la altura 234 al noroeste de la localidad de San Carlos. Bueno, así comienza todo, los preparativos para la operación. El día 15 estamos partiendo en 2 olas. La primera a la mañana es la que nos lleva al jefe de compañía y a mi sección y nos deja en San Carlos. Y la segunda ola es la que va a relatar José ahora, como para continuar sintéticamente con la operación. Bueno, sintéticamente a las 3 y media de la tarde nos llevan, yo tenía a cargo las armas pesadas, los cañones y 2 morteros, nos llevan a la zona de San Carlos. Ahí hay una descoordinación, pero la idea era buscarlo primero al jefe de la fracción para luego dejarnos en el lugar donde iban a estar las armas. Me dejan directamente en el lugar donde están las armas, así que ahí tengo que tomar contacto en una larga caminata hasta el lugar donde estaba Esteban y Reyes con el resto de la sección. Y al otro día volvemos, Esteban arma el dispositivo de defensa y me quedo ahí durante unos días hasta que toca el relevo, Reyes me releva, yo vuelvo. Estamos hablando ya del día 21, en donde es el día que se produce el gran desembarco y es el día donde se produce el combate con los helicópteros, pero antes de eso, a la noche, Reyes con su fracción entabla combate con las fuerzas especiales inglesas que intentan neutralizarlo.
¿Cómo fue eso, general? Bueno, ese día 15 tenemos 2 o 3 actividades en San Carlos. El jefe de compañía me ordena censar la población. Ya habíamos vivido la experiencia de Darwin, donde los pobladores, los Kelper, graficaban nuestras posiciones y se las pasaban a la flota inglesa. Bueno, previendo eso y tratando de evitarlo, hicimos una exploración, encontramos conectores y algunas antenas en algunas alturas que iban a posibilitar esa transmisión de datos, y en ese censo se determinó la cantidad de población que había, 49 habitantes de San Carlos y dos puesteros que estaban en la zona de Newhouse. Llegamos, y en el helicóptero que llegamos hicimos el relevo de una sección de comandos que ya estaba en San Carlos, que había estado haciendo la exploración y la observación del canal. Pasaron los días, sabíamos que teníamos que hacer el relevo, ordené la preparación de la gente que tenía que hacer el relevo, y con 19 hombres, 20 en total, conmigo, nos fuimos a hacer el relevo a la zona de Fanny Head, la altura 234, ese 21 de mayo. Disculpen, ese 17 de mayo. Y a partir del 17 de mayo comienza una serie de preparativos para la defensa, para ejecutar la emboscada. La misión que recibimos, tanto José como yo, fue la de alertar a la propia fuerza sobre el ingreso de embarcaciones enemigas y ejecutar una emboscada. Es decir, tratar de demorar lo más que pudiéramos con las armas que teníamos. Las armas que teníamos eran 2 cañones 105 Sekalski de aquella época y 2 morteros 81. Con eso teníamos que tratar de hacer el mayor cantidad de daño a las embarcaciones que entraran por el canal desde el noreste hacia la zona de Darwin o continuación para Puerto Rico. ¿Y el resultado de esa operación? Bueno, después de 2 o 3 días de estar marcando los caminos de repliegue, organizando los puestos de observación y escucha, y habíamos recepcionado la información de José que se escuchaban helicópteros a la noche, cosa que confirmamos el resto de las noches. El día 21, a eso de la medianoche, 11:40 más o menos, un puesto de observación y escucha me informa que se escuchaban ruidos en el canal. Ruidos, simplemente ruidos. El agua realmente transmite los sonidos que se producen y evidentemente eran órdenes que se estaban impartiendo a lo lejos de alguna embarcación que se aproximaba. Bueno, el término es, estaban navegando en sigilosa, es decir, con luces de combate, luces apagadas las embarcaciones y sin hablar, pero una que otra orden se escuchaba en ese aproximarse. Entiendo. Estaba ingresando, en ese momento no se podía visualizar, no se podía ver a 5 metros, es decir, había no había buena observación nocturna, no había buena visibilidad, no era óptima, claro. Pero lo que no imposibilitaba ver más allá de 5 metros. Se impartieron las órdenes, de prepararse para iniciar el fuego. Se sabía que estaban no a la altura de la derrota, de los puntos registros que habíamos determinado sobre la derrota del canal, donde pensábamos abrir el fuego con los morteros y con los cañones 105, y así transcurrieron prácticamente una hora y media, hasta que esas voces y algunas quedaron enfrente de donde estaban nuestras posiciones. Allí ordené el inicio del fuego. Bueno, hay una serie de cuestiones que, para ser sintético, comienza la acción, yo mando un radiooperador para alertar al jefe de compañía sobre cumplir con la misión de alertar a la fuerza del ingreso de la fuerza de tarea anfibia que estaba ingresando, inglesa. Esto se cumple a medias porque somos escuchados, pero la falta de batería, de fuerza en las baterías, pero nos alcanzan a comprender. Y además escuchan que alrededor de Darwin, de San Carlos, hay una serie de ataques y ya queda alertada la gente de primero de San Carlos, Darwin y Puerto Argentino. A partir de ahí, una vez
agotada la munición, comenzamos el repliegue, un repliegue ya planeado, ensayado, donde hay puntos de reunión, donde durante la noche la gente se junta. Hasta ese momento habíamos recibido fuego en la altura donde estaba el radiooperador, había sido radio localizada la radio, le ordené bajarse al radiooperador y empezamos a recibir fuego. Fuego de artillería naval. Simultáneamente con eso, bueno, ordeno las 2 columnas para comenzar el repliegue, habiendo ya interpretado cumplir la misión y haber agotado la munición de los morteros. No tiré con 105 porque el 105 tiene un rebufo que en la pendiente descendente hubieran determinado exactamente dónde estaban las posiciones y hubiera sido peor. De esa manera comenzamos el repliegue y ahí recibimos fuego desde un flanco, habían desembarcado las Fuerzas Especiales Inglesas, el SAS, en helicóptero, y nos estaba atacando desde el flanco. En ese ataque nos hieren primeramente un soldado, empiezo a hacer un envolvimiento con una fracción de seguridad y de vanguardia, logro posicionarme con una base de fuego establecida, hago el envolvimiento, me avisan que está un segundo soldado herido, ordeno que se quede un suboficial y con el resto seguimos operando para el ataque. A partir de ese momento, con fuego naval sobre la fuerza, gracias a Dios, esquirlas sobre las mochilas, sobre nada más que 2 heridos, pudimos salir de la zona batida y a partir de ese momento el personal, ordeno recuperar al personal herido que cae ya en manos de inglesas, porque había con un megáfono a través de un sargento que luego conocimos como Sargento García, decía: ya hemos tomado prisionero a su gente, ya está. Todo esto que cuento en segundos pasó en el transcurso de 45 minutos, 1 hora, toda esta refriega, este combate, tanto de la artillería naval como de la fuerza terrestre. Del lugar de la zona que usted le llama batida, sí, y la zona de repliegue, sí. ¿Cuántos kilómetros hay? No, ¿Cuánta distancia? Para salir de esa Sí. zona batida aproximadamente fueron 500 metros. Y fueron en esos 500 metros que se produjeron los heridos y que tuvimos que salir para poder atacar a esa fuerza que rápidamente tomó a la base de fuego. Así pasaron los minutos, seguían alentándonos a rendirnos. La misión para mí ya no fue replegarme, sino hacer una evasión y escape, es decir, tratar de llegar a las líneas propias para continuar combatiendo. Bueno, la información de que ya habían caído prisioneros los primeros, yo mandé una exploración, también desaparece un sargento, un encargado mío, que gracias a Dios no muere, es tomado prisionero también por los ingleses, pero todo eso ahí en ese combate de la apertura de fuego nuestro sobre el canal y del flanco batido. En esta oportunidad se producen las primeras bajas inglesas. Ellos adelantan un desembarco con barcazas de desembarco. Se topan como no hicieron reconocimiento de playa, con acantilados más o menos de 6, 7 metros, y es ahí, con la marea y el no poder encontrar una playa segura, que algunos caen con equipamiento al agua, y algunas publicaciones inglesas dan que son las primeras bajas de los ingleses en el Teatro de Operaciones Malvinas. Terminado toda esa acción, llegamos hasta un lugar donde ordeno dar seguridad de los 360 grados y quedarnos ahí apostados hasta tanto viéramos cuál es la situación. El cabo Godoy, que era a quien yo ordené traer el resto de los heridos, 2 columnas, una estaba hacia el oeste y otra hacia el este, la que recibió el fuego fue la columna del este, los responsables de los apoyos de fuego, no pudo traerlos a todos porque todos se quedaron en ese lugar y quienes fueron tomados prisioneros. En ese lugar donde quedamos dando la seguridad en los 360 grados, contribuyó a que no fuéramos encontrados los ataques aéreos que comenzaron 9:30, 10 de la mañana de la Fuerza Aérea Argentina, que aplastaba a todos aquellos que nos buscaban, helicópteros. Claro.
todas las alertas que se producían y que estábamos en una posición... De no haber ocurrido esto, podrían haber sido capturados. Totalmente, porque evitaba que las patrullas terrestres que estaban dando vuelta buscándonos se tomaran cubierta rápidamente por las incursiones de las escuadrillas, que realmente estuvimos en una platea viendo como durante 30, 40 minutos atacaron a la flota inglesa, dejando en algunas oportunidades humeando las fragatas, las corbetas, en otras oportunidades obligando a pegarse contra la costa, sobre las dos costas, que más o menos hay 3.000 metros, entre 3.000 y 5.000 metros en el canal a esa altura. Así que todo eso lo estábamos viendo perfectamente, y ahí con eso termina la acción. Comienza la evasión y escape, que bueno, será otra parte del relato. Ahí comienza la historia de José, que a la misma hora, un poquito más temprano, está lo que pasa en la localidad de San Carlos. Bueno, en todo ese episodio que Sí. usted acaba de relatar con tanta precisión, ¿qué pasaba por su cabeza, digamos? Más allá de la programación sobre lo que significaba profesionalmente conducir a un grupo de gente, ¿qué le pasaba a usted como ser humano, como persona? Sí, no. No sé si se comprende. Yo era subteniente, era profesional de la guerra, a mí me habían preparado, me habían formado 4 años en el colegio militar, había estado en una unidad donde había estado en un año donde mi jefe de regimiento, el teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin en aquel entonces, nos enseñó a ser soldados, formaba líderes, un hombre que nos enseñó a cada uno de nosotros a conducir fracciones en el aislamiento, es decir, y después nos tocó desembarcar el 2 de abril, estar en la defensa de Darwin, es decir, cuando llegamos a San Carlos ya podíamos decir que estábamos fogueados en algún sentido. Los soldados no con la capacidad que tiene un hombre de armas formado, pero en todo momento me sentía capacitado como para conducir a la fracción. No pensaba como ciudadano, como hombre, sino yo era el subteniente que estaba a cargo de la situación y que tenía que resolver la situación. Los jefes en esa situación tienen 2 responsabilidades fundamentales, le llaman: o cumplir la misión y el bienestar de los subordinados. Se daba que yo, ante el haber cumplido la misión de alertar y el haber agotado la munición ante el ingreso de la flota, tuve que imponerme una misión que fue la de tomar contacto con propia fuerza nuevamente para seguir combatiendo. Y es ahí donde, en ese cumplir la misión, todo cambia y con los 11 hombres que me quedaron, continué hacia Puerto Argentino, porque no podía ir a San Carlos, porque ya se veía todo lo que iba a ocurrir, para tomar contacto con las tropas, con las propias tropas. Ahora, hasta Puerto Argentino, ¿cómo Sí. llegó, cómo llegan ahí? Yo no llegué nunca a Puerto Argentino. Quien llegó a Puerto Argentino es José y la fracción del teniente primero Esteban. Yo, a partir de ahí, tuve una serie de peripecias que me obligan a detenerme unos días por el mal estado físico de mis soldados. De hecho, un cabo y 2 soldados actualmente están amputados por esa marcha, abajo de las rodillas, es decir, sus piernas, y abajo de los tobillos en ambos pies. Es decir, sufrimos durante casi 20 días las inclemencias del ambiente geográfico particular y del clima. La turba realmente es demoledora, porque uno va pisando y es una esponja que lo va humedeciendo y uno se va enterrando. Esto nos llevó a tener complicaciones y a tener problemas de salud, y en varias oportunidades nos tuvimos que llevar. El día 11 de junio, en un ataque que hacen a un lugar donde estábamos, llamado New House, somos tomados prisioneros, y ahí termina nuestra historia. Bueno, y se me terminó el tiempo también. Bueno, una pregunta. ¿Tú, después de todo esto, con el paso de los años, tuvo contacto con algún inglés, alguna experiencia, algún vínculo? Sí, de presentarnos. Habían estado en otra unidad, en un combate en 2 Hermanas,
Sí he tenido contacto con ellos, pero nunca con algún inglés que haya desembarcado en la altura 234. Unos segunditos que cuente José su historia. Bueno. Sí, José, lo escucho. No, bueno, Quedan unos minutos. Rápidamente, ese 21 de la mañana hay un soldado que está de guardia en una pendiente ascendente y da la alerta que está la flota directamente en el estrecho. Así que ahí toma contacto visual mi jefe, el teniente Medio Esteban, y nos ordena formar 2 columnas. Él toma la radio, se comunica con Puerto Argentino para informar la novedad. Y gracias a esa comunicación ataca a la Fuerza Aérea, que describió Reyes. Y ahí iniciamos un repliegue. La idea de Esteban era tomar las alturas que estaban, ubicarnos en las alturas. Teníamos la infantería inglesa, que era el regimiento de paracaidistas 3, estaba más o menos 400, 500 metros de nuestras posiciones. Así que todo fue muy rápido. Hubo fuego de morteros por parte de ellos. Nosotros hicimos constantes cambios de posición. Ellos mandaron helicópteros, uno primero de carga, que fue batido, y después helicópteros de ataque, Gazelle, que estimó que lo que estaba tratando era de rodearnos, de detectarnos para poder dirigir el fuego. Esos helicópteros fueron 2 de ellos efectivamente derribados y un tercero averiado, hasta que se produce el ataque a la Fuerza Aérea, y ahí, como dijo Reyes, los ingleses se apretaron, nos soltaron. Eso no lo sabíamos, eso Claro. se supimos después de esperar durante 1 hora o 45 minutos a ver qué sucedía. Pudimos empezar a desprendernos e iniciar una caminata hasta tomar contacto con Pepe Tropa, que estimábamos iba a ser cercano a Puerto Argentino. Bueno, gracias. No, Muchísimas gracias. ¿Esta tarde a qué hora? a las 20 horas. 20 horas en la legislatura. En la legislatura, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces quedan todos invitados, los queridos jujeños que tengan interés en conocer más detalles sobre este combate histórico en el marco del conflicto de Malvinas. Bueno, general, gracias. No, Gusto gracias a conocerlo. ustedes. Igualmente. Muy amable. Subteniente. Muchas gracias. Muy atento, muy amable. Chao.